Bien, entonces regresemos al tema de que la membrana está polarizada. Tiene afuera carga positiva y adentro carga negativa, como vemos aquí en este esquema. Si hay un estímulo que hace que se abran los canales iónicos y entonces entre el sodio y salga el potasio, aunque sean, esto es en cantidades milimolares, ¿verdad? No pensemos que son miles de millones de átomos los que hacen ese cambio, se necesita poca cantidad. Entonces, esa polarización se pierde, decimos que la membrana se despolariza, ¿verdad? Y entonces surge un potencial de membrana. El potencial de acción es una despolarización de la membrana que va caminando a lo largo de la membrana. O sea, es vectorial, es una despolarización vectorial de la membrana. ¿Y por qué es vectorial? Porque tiene magnitud y dirección. Entonces imaginémonos que es como un chispazo, ¿verdad? Repito, el potencial de acción sería una despolarización vectorial de la membrana, y entonces va caminando a lo largo de la membrana de la neurona, que dijimos que en el caso del axón se llama axolemma. Y si dibujáramos un diagrama de esa despolarización, veríamos algo más o menos así. Dijimos que la neurona está en reposo, es decir, no está disparando potenciales cuando está a menos 70 milivoltios. Entonces ese es el potencial del reposo y decimos que está polarizada. Pero tienen un límite que, si la despolarización llega a alcanzar ese límite que se llama el umbral, entonces se dispara el potencial de acción, se dispara la despolarización. Entonces, bueno, el potencial de acción va a variar, el umbral va a variar de célula en célula, pero digamos que acá hablemos de unos menos 55 milivoltios. Si el estímulo hace que la despolarización llegue a alcanzar los menos 55 milivoltios o el umbral de la neurona, entonces se dispara el potencial. Entonces tendríamos una fase de despolarización en donde cada vez la membrana se despolariza y se despolariza más y más y más y más, en la cual se abren los canales de potasio manejados o controlados por voltaje, ¿verdad? Como hay un voltaje, se abren esos canales. Sigue la despolarización hasta que se llega a un máximo. Ese máximo se llama el pico del potencial de acción. Vean que puede andar entre los 30, los 30 y tantos, depende de la célula que estamos hablando, milivoltios. Ese se llama el pico del potencial. A partir de que se alcance el pico de esa despolarización, los canales de sodio guiados por voltaje se cierran. Y entonces comienza una repolarización, es decir, la membrana trata de volver a regresar a estar polarizada, afuera positivo, adentro negativo. En esa etapa de repolarización, ¿verdad?, los canales de sodio guiados por voltaje vuelven a regresar a su estado normal. ¿Cuál es el estado normal de ellos? Estar cerrados, pero con sensibilidad, con capacidad de volverse a unir, ¿verdad? Al puro final se cierran los canales de potasio que se habían abierto, y entonces la membrana se hiperpolariza, se vuelve superpolarizada, y eso llamamos hiperpolarización, y regresa a la neurona a su estado basal, a su estado de reposo. Entonces repito, los eventos, etapas principales del potencial de acción sería recibir el estímulo y despolarizarse inicialmente hasta alcanzar el umbral. Se alcanza el umbral, se dispara el potencial de acción, viene la etapa de despolarización, se alcanza el pico del potencial, comienza la repolarización, los canales de sodio vuelven a su estado normal, se cierran los canales de potasio guiados por voltaje, por un breve periodo de tiempo la membrana se hiperpolariza y después regresa otra vez a su potencial de reposo. Esas serían las etapas y eventos químicos principales a lo largo del potencial de acción. Vean que además durante el potencial de acción la neurona pasa por dos etapas, un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. Periodo refractario significa un periodo de descanso en el cual la neurona no puede disparar otro potencial de acción porque está ocupada acabando de disparar uno. En el periodo refractario absoluto que vemos aquí durante el pico, ella no puede disparar un segundo potencial porque es un periodo refractario absoluto. Pero en el periodo refractario relativo, aunque ella todavía debería no disparar, si el estímulo es muy grande, digamos, están toque la neurona, entonces ella podría aquí disparar un segundo potencial muy cercano. Entonces eso haría que la respuesta nerviosa sea muy intensa, ¿verdad? Entonces tenemos periodo refractario relativo donde no hay definitivamente una posibilidad de
segundo potencial y un periodo refractario relativo que hace que pues puedan haber potenciales muy cercanos, casi que encargados si el estímulo es muy intenso. Aquí vemos otra vez más o menos esas etapas, el potencial de reposo, ¿verdad? Cuando está mucho más negativo, mucho más polarizado de lo normal, decimos que la membrana está hiperpolarizada. Alcanzamos el umbral, se dispara el potencial, está la despolarización, el pico del potencial de acción, la repolarización, la hiperpolarización y volvemos a el potencial de reposo. Bien, entonces veamos este esquema aquí, por ejemplo, lo que nos explica es que durante el potencial de acción se pierde la polarización de la membrana, hay una despolarización debido al movimiento de los iones y como esa despolarización se mueve, tiene magnitud y dirección, decimos que el potencial de acción es una despolarización vectorial de la membrana, como ya mencionamos. Vuelvo y repito el concepto de que no es necesario que se muevan miles de millones de iones de sodio y potasio para producir estos fenómenos. Son cantidades milimolares, ¿verdad?, que hacen que la neurona dispare el potencial, porque ella es una célula sensible a la electricidad. Estos fenómenos los vamos a ver entonces en células como las neuronas y los músculos, que son eléctricamente sensibles. Entonces aquí se va desplazando el potencial. Cuando ya el potencial pasó, esta región de la membrana vuelve a su polarización original, a su estado de reposo. Y ahí va caminando el potencial de acción. Ahora bien, hay axones que son muy largos. Imaginemos un axón que vaya desde la región craneal de una jirafa hasta una pata. ¿Cuántos metros hay ahí? O incluso en un humano, desde la médula hasta la punta de un brazo. Entonces, los sistemas nerviosos han evolucionado estrategias para que la conducción nerviosa sea rápida. Una de esas estrategias es la conducción saltatoria, y eso se da gracias a las vainas de mielina que ya hemos mencionado. Como vemos en este esquema aquí, si no hubiera vainas de mielina, el potencial de acción tiene que ir caminando por toda la axolema. En cambio, con las vainas de mielina va brincando, como si fuera un canguro. Por eso es que se llama conducción saltatoria. Cuando se forman vainas de mielina, ¿verdad?, ¿qué es la mielina? Es membrana celular. ¿De quién? Del oligodendrocito o de la célula de Schwann que envuelve el axón de la neurona. Las membranas celulares son principalmente grasa, fosfolípidos. Y entonces la grasa, que es un aislante de la electricidad. Donde está esa grasa no hay conducción eléctrica. Pero entre vaina y vaina queda un pedazo del nudo del axolema donde sí puede haber la despolarización. Ese pedacito del nudo se llama nodo de Ranvier. Y entonces cuando el axón está mielinizado, el potencial de acción brinca de nodo en nodo. Entonces llega mucho más rápido de un lado a otro de la neurona, ¿verdad? Entonces la conducción saltatoria se da gracias a las vainas de mielina y hace que la conducción nerviosa sea más rápido. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la célula glial va envolviendo el axón para formar la vaina de mielina. Entonces aquí tenemos en este caso un oligodendrocito que va formando la vaina de mielina, que vean que también tiene una organización molecular pues especializada, ¿verdad? No es una membrana común y corriente. En el sistema nervioso periférico, las vainas de mielina las forman las células de Schwann. En el sistema nervioso central, las vainas de mielina las forman los oligodendrocitos. Y otra diferencia es que cada célula de Schwann solo se asocia a una parte del axón de una neurona, en tanto que los oligodendrocitos pueden formar vainas de mielina en varias neuronas al mismo tiempo. Estas son diferencias importantes. Aquí vemos una fotografía real de una vaina de mielina, ¿verdad?, que al final y al cabo el nervio sería como un cable eléctrico, ¿verdad?, en donde el axón de la neurona sería como el alambre de cobre y la vaina de mielina sería como el aislante de hule que lo rodea, ¿verdad? Vean que entonces tenemos aquí una vaina de mielina, que otra vaina de mielina, y esta zona de aquí sería el nodo de Ranvier. Entonces aquí es donde ocurre la despolarización, que tendría que saltar al siguiente nodo de Ranvier. Y entonces vean que la anatomía de estos nodos de Ranvier pues son bastante complejas, ¿verdad? Tenemos el nodo en sí, antes del nodo está una región que se llama paranodo y antes está el yuxtaparanodo. Entonces esa es más o menos la arquitectura básica
de los nodos de Ranvier. Obviamente que si entramos en el detalle de las proteínas y la organización de las proteínas, pues ya nos vamos más allá del objetivo del curso, pero sí es importante, por ejemplo, saber que tienen pues están anatómicamente, son estructuras complejas, ¿verdad? Y que están organizadas bioquímicamente, ¿verdad? Nada está hecho así al azar. Dijimos que había conducción química y conducción eléctrica. Aquí vemos dos neuronas que tienen conducción eléctrica. Cuando tienen conducción eléctrica, ellas están conectados por canales que permiten el acoplamiento eléctrico y que el potencial pase de una neurona a la otra inmediatamente. Cuando la señalización es química, entonces el potencial de acción llega a la terminal sináptica de la neurona que está antes, que dijimos que se llama neurona presináptica, y ese potencial de acción va a activar los canales de calcio que se van a abrir y van a hacer que el calcio entre al citoplasma de la neurona presináptica, y entonces ahí en la terminal sináptica, la terminal axónica, van a modificar el citoesqueleto, sobre todo a nivel de los microfilamentos, ¿verdad? Que están hechos de actina, y estos van a formar una red que empuja burbujas llenas de neurotransmisor. ¿Cuál neurotransmisor? Bueno, depende de la neurona, digamos que acetilcolina. Los empujan gracias al calcio y llegan y se liberan aquí en la membrana celular, en el espacio sináptico. El neurotransmisor difunde, y si en la neurona posináptica hay un receptor para él, se va a unir, el receptor se abre, se pierde la polarización, y entonces que se vuelve a generar aquí de nuevo otro potencial de acción que va a cambiar, pues obviamente la polaridad de la membrana, va a alterar la expresión génica, puede ser, y alterar vías bioquímicas. Entonces tenemos potencial de acción, se transforma en respuesta química con neurotransmisores, y otra vez se genera otro potencial de acción. En los sitios en donde se une, la neurona llega y se une a una célula muscular, entonces decimos que eso es una unión neuromuscular, y más o menos el proceso es parecido. Va a llegar el potencial de acción, entra el calcio, se liberan los neurotransmisores, pasan por el espacio sináptico, llegan a los receptores en la célula posináptica, en este caso una célula muscular, y entonces se abren, se despolariza la membrana del músculo, y ¿qué va a ocurrir? Se genera un potencial de acción en la membrana muscular que va a terminar haciendo que el músculo se contraiga. Por ejemplo, si es un músculo estriado, entonces más o menos los fenómenos son parecidos. Recuerden que tanto las neuronas como los músculos son células sensibles a la electricidad. Y el concepto de integración sináptica ya lo hemos mencionado. Significa que una interneurona decide si da una respuesta, si dispara un potencial y una orden, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a la membrana pueden llegar señales eléctricas que son, como esta verde que está aquí, estimulantes, o como esta roja que está aquí, que son inhibitorias. Pues hay ciertos potenciales que se llaman potenciales sumativos, que si ellos se suman en la neurona y es suficiente para alcanzar el threshold, que dijimos que era el umbral, entonces la neurona dispara un potencial de acción como respuesta. Si no son suficientes, no lo dispara. Eso se llama integración nerviosa, ¿verdad? Eso es parte del tema de la integración nerviosa. Como vemos en este esquema de acá, la señal en verde, que es estimulante o excitatoria, hubiera servido para disparar el potencial de acción que vemos aquí en blanco. Pero digamos, si llega al mismo tiempo una señal inhibitoria, aquí representada en rojo, la respuesta sumatoria de los dos, que son potenciales sumatorios, la veríamos aquí en azul, y no hubiera sido suficiente para disparar el potencial en blanco, que es el potencial de acción, lo cual se hubiera ocurrido si estuviéramos hablando de que llega solo la señal excitatoria. Puede ser que lleguen solo señales excitatorias, o puede ser que lleguen señales solo inhibitorias, o que lleguen las dos. Entonces los potenciales sumativos, si son suficientes para alcanzar el umbral, disparan un potencial de acción, si no, no. Y el potencial de acción, si no es sumativo, él o se dispara o no se dispara. Por eso se dice que es una respuesta de todo o nada. Se llega al umbral y se dispara, sí, o no se llega y no se dispara. Entonces eso diferencia el potencial de acción de los potenciales sumativos, que el potencial de acción es del todo o nada. Continuamos en la siguiente sección.